Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ. Juntos por tus derechos. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Inevitablemente recordé que el más ilustre de mis antecesores, Grusac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Grusac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Grusac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño Instagram, y al olvido. @acbj_ok y en Facebook, Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos. Muy buenos días, ahora sí estamos en Juntos por tus Derechos en la BCN Radio. Y ustedes dirán, supongo que ya la mayoría descubrió quién era el que abrió nuestro programa. Y sí, era nada más y nada menos que Jorge Luis Borges.
Habrán visto en las redes que hoy tenemos un programa especial y es una mañana gris en Buenos Aires, pero desde nuestra ventana podemos ver algunos rayos del sol. Y estamos en un programa muy, muy especial. Estamos junto con Eugenia Nayaretti, presidenta de ACBJ. Y también tenemos 2 visitas especiales en el día de hoy. Está la profesora Alicia Ardila. Muy buenos días. Buenos días. Y está José Luis Lamalfa. Muy buenos días, José. Buenos días. Y vamos a estar hablando de Borges y las bibliotecas. Y en un contexto muy especial, porque estamos celebrando los 120 años de su nacimiento. El 24 de agosto se cumplen 120 años del nacimiento del querido Jorge Luis Borges. Bien, entonces en el marco de esta celebración es que hoy tenemos Juntos por tus Derechos especial. Como les digo siempre, preparen su mate, preparen su lugar y prepárense a disfrutar de un gran programa. Vamos a una breve pausa para acomodarnos y seguimos con más Juntos por tus Derechos en la BCN Radio. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso libre a Internet. El acceso a la información es un derecho humano fundamental. Juntos por tus derechos. Y aquí estamos de nuevo en Juntos por tus Derechos. Les contaba hace un ratito de que este es un programa muy especial y nos visita la profesora Alicia Ardila. Ella es profesora en filosofía en la UBA, es miembro de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires, asociada con la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, ¿es verdad? Es así. Muy bien, bienvenida. Profesora del Centro Cultural Ricardo Rojas, que es un orgullo también. Bien, y ahí das un montón de talleres. Muchos talleres para adultos mayores. Son casi 200 alumnos que están leyendo, disfrutando, comprender y disfrutar a Borges. Esa es nuestra consigna. Bien. Qué maravilla. Sí. Qué importante que es. Muy lindo poder acercarse a la gente mayor que tiene esa deuda muchas veces pendiente con Borges, que durante años se escuchó hablar de él y no se leyó, y ahora lo disfrutan plenamente. Bien. Y también trabajamos con chicos en el ámbito de escuelas, es muy lindo. Bien, y vos nos contabas, Alicia, que trabajas con adultos mayores, y acá está José, que en su juventud tuvo, no sos un adulto mayor, no era por eso, sino que en su juventud tuvo un encuentro personal con Borges, y nos vas a estar contando también un poco esa historia. Sí, realmente fue una suerte en el destino, ¿no? Es decir, lo que me tocó vivir, ¿no? Es decir, impensable en este momento esa vivencia. En las locuras de juventud que te llevaron a ir por el encuentro con él y lo lograste. Tal cual, de una manera realmente increíble. Es decir, nosotros pertenecíamos a un grupo de jóvenes que en ese momento estamos hablando del año 82 aproximadamente, estábamos haciendo en Berazategui, que es donde yo vivía en ese entonces, ferias artesanales, y queríamos traer a alguien importante al municipio, gobierno militar, y dijimos, bueno, ¿por qué no a Borges? En ese momento tenía un amigo que trabajaba en Capital, se llama Néstor Emed, y me dijo, bueno, yo sé dónde vive. Bien. Por cuestiones de trabajo, vamos a verlo a la casa. Y dije, vamos. Y así fuimos, le golpeamos la puerta,
increíblemente nos atendió, me acuerdo, en el sillón, sentado. Me acuerdo que en la puerta del departamento había una placa en bronce que decía Jorge Luis Borges. Nos atendió, nos contó, nos preguntó quién éramos, qué hacíamos, y nosotros dijimos que queríamos llevarlo a dar una conferencia a Berazategui, al Centro Cultural León Fauvel Rigoló, que es un centro cultural que está en esa ciudad. Nos contó que estaba estudiando ruso en ese momento, un montón de cuestiones, y le dijimos si venía. Una fecha determinada, nos dijo que sí. Bien. Y así fue. Y fue. Y fue. Lo más increíble es que fue. Es decir, lo fuimos a buscar. Yo personalmente lo fui a buscar en mi auto con mi amigo que me acompañó. Y realmente vino. Es decir, dio la conferencia. Mucho nervio, ¿no? Porque es decir, en ese momento no había redes. Claro. No había absolutamente nada. Es decir, había que convocar. El auditorio estaba a pleno cuando salimos, ¿no es cierto? Y esto era a las 19:30 horas. Estaba a pleno. Y la única forma de comunicarse era por teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si nosotros íbamos a la casa y nos decían, no voy? Claro. Nos moríamos realmente y bueno, fueron momentos que vivimos, llegamos, golpeamos y nos estaba esperando con su hermana, que era pintora, que lo acompañó. ¿Ya estaba ciego? Ya estaba ciego, claro. Ya estaba ciego, es decir, tuvimos que asistirlo para subirlo al auto. Viajamos, digamos, con una responsabilidad, porque imagínate, es decir, estábamos llevando a Borges, no estábamos llevando si llega a pasar algo, no sé, cosas, bueno, que uno cuando es joven no toma la dimensión de los actos que realiza. Y bueno, así llegamos. Cuando llegamos a la puerta del auditorio, es decir, nos recibieron, bueno, la gente de ceremonial del municipio, lo asistimos para bajar y lo acompañamos hasta el escenario. Y el transcurso, que es el trayecto hasta el escenario, fue un aplauso, claro, ovacionado, increíble. Realmente es un recuerdo, es decir, que siempre va a quedar en nuestra memoria, ¿no? Por supuesto. Alicia, ¿y era así siempre? ¿Era siempre. fácil? Era por demás accesible. No conozco a nadie a quien Borges le haya negado una entrevista, en recibir en su casa hasta adolescentes, chicos de colegio. Él abría la puerta, muchas veces te recibía, conversaba, era un placer. Realmente todos los que tuvieron trato con él resaltan esa amabilidad. Era una persona común que podía conversar hasta con el taxista, con el portero, con el chico que le fuera a preguntar con qué libro empezar a acercarse a su obra. Bien. Sí. ¿Y por qué vos elegiste Borges? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que Borges me eligió a mí, porque Borges apareció en mi vida de golpe y no se fue nunca más. Hace ya casi 30 años que tenemos esta relación. Yo todavía estaba estudiando mi carrera cuando, habiendo leído a Borges muy joven, no había llegado a Borges. Y fue puntualmente un poema que Borges había escrito hacía poco, el que me dio vuelta la cabeza, me hizo comprender que todos los filósofos que yo estaba estudiando no alcanzaban la profundidad que este hombre con 2 líneas podía darme. Él en un poema había puesto toda la historia del mundo y de la filosofía, y de una manera bella, porque lo primero que Borges te da es belleza. Es un poeta. Y el mundo sigue necesitando poetas. Es lo que más nos hace falta. ¿Cuál es ese poema? El poema es Las causas. ¿Te lo acordás? ¿Alguna frase que te haya impactado? ¿Te lo puedo leer? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿querés que te lo lea ahora? Sí. Bueno. Pero claro, ya que estamos... Es un poema
es un magnífico poema, un poema de un Borges adulto ya. Estamos hablando de un Borges que ya ha limado completamente su escritura y que puede darse el lujo de utilizar el mínimo de palabras para el máximo de significado. El poema es Las Causas, es del año 77, y dice: los ponientes y las generaciones, los días, y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Maravilloso. Bellísimo. Maravilloso. Bellísimo. Nos estamos dando todos los gustos en este programa y esto es el inicio de una serie de actividades que van a continuar, Euge, el día viernes. Sí, el viernes, pero eso ya es una actividad organizada por la Biblioteca de ANSES, por la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de ANSES, donde vamos a tener a Alicia dándonos una charla sobre Borges y Buenos Aires. Bien, así que los así que estén interesados, sí, porque pueden... es abierto y gratuito, así que los esperamos. Perfecto, así que este es como un inicio para tentarlos, para que vayan endulzando la orejita y degustando de esto tan hermoso que tiene Borges. Alicia, vos, no recuerdo ahora si es que escribiste un libro, un ensayo, pero que decís que pensar en Borges es mirar el mundo de otra manera. Sí, Borges nos ayuda a mirar con los ojos del asombro, volver a esa mirada que tanto resaltaban los griegos, ¿recuerdan? La filosofía, la lechuza, los ojos grandes, los ojos del asombro. El asombro para los griegos era el ver las cosas comprendiéndolas de otra manera, empezando el proceso de comprensión. Son los ojos del niño, el descubrimiento. Borges te ayuda a eso. Borges te da una línea y te deja pensando. Borges no quiere que pensemos como él. Borges quiere que pensemos con él. Borges piensa con el lector y siempre le deja al lector el final. Es tan generoso que hasta nos entrega los finales de sus cuentos para que los cerremos nosotros. Pensaba, ¿no? Qué significativo, los ojos, algo de lo que era su impedimento, ¿no? Es estar centrado en la mirada, lo que a él lo tenía como vedado. Qué significativo. Sí, fíjate, tal vez el texto más emblemático de Borges sea el Aleph. Y dentro del Aleph, esa maravillosa página donde relata la pequeña esfera tornasolada que está en el sótano de la calle Garay, esa enumeración
que el mundo admira porque es una de las páginas más brillantes que se han escrito, cada frase de la enumeración comienza con vi. Vi, Exacto. vi. No nos olvidemos que Borges supo siempre que iba a quedar ciego. La ceguera, alguna vez dijo Borges, es como un lento atardecer de verano. Él desde la niñez supo que estaba condenado a la oscuridad. Vivió entonces apresando la luz con la conciencia de mañana voy a ver un poco menos. Borges tiene una página maravillosa, El Hacedor, en la que juega a espejarse en Homero, el gran poeta ciego, y narra un poco su historia y la historia de Homero, cuando Homero también comprende que se está quedando ciego. Y Borges dice, un día se le borraron las líneas de la mano y el cielo se despobló de estrellas. Cuánta belleza en narrar un dolor inmenso. Pero el poema con el que abrimos el programa, el poema de los dones, esta demostración de la maestría de Dios. ¿Alguien puede hablar de maestría cuando me quitaron lo que más amo? Para Borges el mundo, el universo eran las letras, los libros, la lectura. Y fue condenado a perderla. Es casi una burla de la divinidad que al hombre que ama por sobre todas las cosas las letras se le advierta que va a perder la vista. Es una sentencia. Es una sentencia. Alguna vez Borges, hablando del destino, recuerdan ustedes que él tenía ese concepto griego del destino inevitable. Dijo, yo no puedo evitar ser ciego, pero puedo elegir qué clase de ciego ser. Y eligió el poema de los dones. Pudo haber sido cualquier otra cosa, eligió hablar de la maestría de Dios. Maravilloso. Vamos a tener que hacer nuestras pausas porque nuestros tiempos radiales tienen estas cuestiones a las que debemos obedecer, pero nos vamos a ir con una canción de Borges, ¿sí? Nos vamos a ir escuchando La Milonga a Jacinto Chiclana, que esta milonga tiene una particularidad, no solo tiene la poesía del maestro Borges, sino que tiene la música del gran Astor Piazzolla. Nos vamos a una pausa en Juntos por tus Derechos. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.
Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, seguí en BCN Radio. ¿Conoces nuestro espacio cultural? Estamos en Adolfo Alsina 1835, de lunes a viernes, de 9 a 20:30 horas. Aquí podrás disfrutar de exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. Para conocer nuestra programación, podés suscribirte a nuestro newsletter y recibir información periódica sobre todas nuestras actividades. La Constitución y la calle. Miércoles, 20:30 horas. BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Lala. Lala. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Lala. Aquí en el aire de la BCN Radio. Esto es Juntos por tus Derechos, el programa de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ. Mi nombre es Paula Roldán y estamos junto a María Eugenia con dos invitados especiales, la profesora Alicia Ardila y José Luis Lamalfa, con los que estamos conversando sobre el gran Jorge Luis Borges. Seguíamos conversando durante el corte mientras ustedes disfrutaban primero de la poesía de la milonga a Jacinto Chiclana, recitada por el propio Borges y luego cantada por Nelly Omar. Seguíamos charlando sobre Borges, sus poemas, la música y las anécdotas que Alicia nos estaba comentando. Pero este programa, por sobre todas las cosas, tiene que ver con el quehacer de las bibliotecas y sus bibliotecarios. Entonces queremos conocer ese lado de Borges.
Borges y las bibliotecas. Contanos un poco, Alicia. Las bibliotecas. La biblioteca para Borges. Borges siempre dice que nunca salió de la biblioteca de su padre. La biblioteca de su padre, que estaba constituida por, él decía, ilimitados libros ingleses que había comenzado su abuela Fanny. ¿Por qué ilimitados? Esta idea tan borgiana que un libro nunca es el mismo. Como el río de Heráclito, cada vez que nos asomamos a un libro encontramos otro, porque el lector ya no es el mismo y las letras son ordenadas de otra manera. En la obra de Borges vamos a encontrar como una constante. Cuando los personajes de Borges se sienten acorralados, mal, buscan refugio en las bibliotecas. Es como el útero, la panza de la madre, el lugar donde él siempre estuvo seguro. En muchos de sus poemas va a mencionar las bibliotecas como ese lugar en el mundo que lo protege de la afuera que le era tan duro. Borges tiene su primer trabajo oficial, porque hasta ese momento hacía traducciones, escribía, colaboraciones, en una biblioteca como bibliotecario de segunda. En diciembre de 1937 comienza a trabajar en la biblioteca Miguel Cané, la biblioteca que está en Carlos Calvo al 4300. Es una biblioteca popular. Sí, una biblioteca pública. Comienza ahí en esa biblioteca, que va a aparecer también en su obra varias veces, desdibujada con distintas direcciones, para que no se notara tanto que es autorreferencial. En esos años en la biblioteca Miguel Cané, donde está hasta el 46, va a escribir todo ficciones, el Aleph, lo más fuerte. La etapa más alta de su obra fue concebida en ese espacio. Por eso hoy es muy lindo que tenemos un espacio Borges en la Miguel Cané. Sí. En la propia biblioteca. En la propia biblioteca, sí, hay un espacio Borges, que es todo el primer piso, que está dedicado a la memoria de Borges, a su paso por esa biblioteca, y un poco contar su vida. Y está el escritorio que usaba, el lugarcito donde escribía. Es un sitio mágico. Cuando ingresamos ahí, tenemos que pensar que Borges, sentadito en esa silla, ideó la biblioteca de Babel, que está tomada de la imagen de la biblioteca Miguel Cané en el que estaba trabajando. El Aleph fue escrito ahí. Todos los cuentos de estos dos libros de ficciones y del Aleph salieron de la biblioteca. Es realmente una experiencia fantástica. Bien, vos nos contabas recién que vos tenés tu acercamiento a través del poema sí. Las causas. Las causas. ¿Y el libro? ¿Cuál fue tu primer libro? El primer libro que me atraviesa es El Hacedor. El Hacedor, un libro de 1960. Un libro que tiene prosa y poesía, porque la lectura previa es una lectura común. Yo hablo del texto que realmente podés ver. José, ¿y a vos cuál es el texto o lo que te acerca a Borges? Y a mí lo que me acerca a Borges, yo soy profesor de música, es la parte de todo lo que comentaba, todo el trabajo con Piazzolla, ¿sí? La milonga para Jacinto Chiclana, la calandria, es decir, todo lo que es la parte, digamos, que él, como bien decía, ¿no? Es decir, la poesía no quería ponerle música, para eso estaba la milonga, y realmente la hizo muy bien. Tiene la particularidad, yo pensaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando en secundaria nos daban como texto, yo lo solté, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. No, tenía 16, 17 años y para mí, honestamente, no había manera, ¿no? No, estaba negada, creo. A mí me atrapó con Las ruinas circulares a los 16 años, sí. Fue
camino de ida, digo yo. Sí, sí. Y pensaba en esto, ¿no? Que decía Alicia al principio, de que hay un momento para cada uno, ¿no? Como nosotros en bibliotecología tenemos las reglas de Ranganatán para cada lector, un libro, bueno, creo que con Borges esas reglas se cumplen, ¿no? Hay un momento. Y hay un cuento o un texto para cada uno. Sí, eso es algo muy común que se les da Borges a los chicos en el secundario, y se les da desde lo más alto, con lo cual es imposible atravesar ciertos textos. Tampoco me había gustado Sábato, nos habían dado para leer El túnel. Ah, bueno, también. Claro, claro, te dejan en un túnel oscuro. Sí, si te entonces lo era como una cuestión de los 90, me tocó hacer la secundaria y no, me encanta leer, por supuesto, pero no había forma. Entonces, por eso digo, ¿no? Que es según el momento, según el tiempo, y veo como que hay diferentes lugares para acercarse. José se acerca a través de la música, vos a través de un poema, creo que cada uno va encontrando, Euge a través de un cuento. Y está bueno, ¿no? Poder acercarnos cada uno desde su propia mirada. También me interesa esta cuestión que desde lo ideológico él profesa políticamente una posición que nos atraviesa. En estos tiempos que vivimos en un contexto de grieta, Borges atraviesa toda esa grieta y puede ser tan antiperonista y tan amigo de los peronistas y admirado de una manera tan especial, porque tiene hasta esa particularidad, ¿no? De desdibujarse, de salirse desde ese lugar. Yo veía en la serie que hay sobre la vida del Papa Francisco, él muestran un capítulo donde él lo lleva al colegio en Santa Fe, y toda la movida que hay a través de él es maravillosa. Sí, sí. Es maravillosa. Está mucho más, Borges está muy por encima de los movimientos políticos. Exactamente. Sí, es un gran humanista. Exactamente. Y no, mira, no es casualidad, las milongas y la poesía. Las milongas son poemas, es la música. Y el texto que a vos te conmueve es tal vez uno de los más grandes textos. Las ruinas circulares es del punto más alto de Borges. Las ruinas circulares comienza: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Unánime noche. Ya te partió la cabeza, ya está rompiendo el lenguaje de una manera que hasta ese momento no se había hecho. Unánime noche. ¿Cuánto dice en una palabra? ¿Cuál es el alcance de esa línea? Y todo el texto, yo creo que es de los textos que más bellas figuras, imágenes tiene. La obra de Borges es profundamente visual. Uno la lee y es como si estuviera viendo fotos, son fotogramas. La encía rosada de los leopardos, dice Borges. Es bien descriptivo. Te transporta, sí, vos podés en tu mente visualizar todo lo que va. Sí. ¿Borges escribía para todos? Borges escribió para la eternidad. Realmente. A veces no llegamos a algunos textos. No todos los textos nos gustan a todos, pero sí, yo no tengo duda que dentro de 300 años la humanidad seguirá leyendo a Borges. En cualquier lugar de la Tierra. Fíjate lo que pasa ahora en China. María acaba de volver de China, donde María Kodama, donde se han presentado sus obras completas, traducidas al chino, mandarín, donde es un furor leer Borges. Vos decís, ¿cómo pueden compartir los sentimientos de una república del sur de América? Porque Borges no habla de individuos, habla del hombre. Habla de las cosas que son comunes a todos a través del tiempo. Por eso en 500 años nos seguirá conmoviendo. Es siempre vigente. Sí.
es la esencia de un clásico. Nos pasa con Virgilio, nos pasa con Homero, y nos va a seguir pasando con Borges. Bien. Y José, contanos, ¿qué pasaba allá en los 80 en ese centro cultural de Berazategui cuando Borges se presenta? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Cuál fue la sensación de las personas que asistieron a verlo? Mira, a mí hay una cosa que, haciendo mención, ¿no?, a lo que está, es decir, haciendo referencia a lo que estaba haciendo mención, a mí lo que me impactó de Borges es la humildad. Digamos, la humildad que tienen solo los grandes, porque, es decir, primero, que alguien te reciba en el living de su casa, te haga sentar, te escuche, sin conocerte, sin ser nadie. En ese momento tenía 22 años yo. Es decir, niño. Y mi otro compañero también, la misma edad tendríamos. Y que se haya prestado a venir a un lugar que en ese momento, Berazategui, realmente la referencia más grande que tenía como ciudad era que confluían todos los desagües cloacales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, realmente que Borges haya venido, se haya prestado, digamos, cuando la gente estaba, es decir, el público no podía creer que estuviese Borges en ese centro cultural, que realmente es un lugar que lo donó, como ustedes sabrán, en Berazategui está la fábrica Rigoló, o lo que era la fábrica Rigoló, ahora cambió de nombre. Y precisamente León Furgal Rigoló hizo ese centro cultural para la ciudad de Berazategui, que todavía existe y realmente se hacen actividades culturales de distintas índoles muy importantes para la ciudad. Y en ese momento, digamos, había distintas actividades, funcionaba un coro del cual participábamos, ¿no? Muchos de los integrantes de ese grupo al cual yo pertenecía. Y que esté Borges hablando, disertando, contestando de todo lo que se le preguntara, porque contestó sobre su obra y no escatimó ningún tipo de pregunta que se le hizo, ¿no? ¿Les puso algún requisito, alguna...? Ningún requisito, no nos puso ningún requisito para poder venir, ni... No era divo, no era estrella, en nada. Absoluto, era lo más... No te pedía que tuvieras agua mineral de determinada marca, ni frutos secos, todas nada. Esas cosas que hoy pululan, no. Nada. Que lo vayan a buscar y que lo lleven a su casa. Exactamente, es más, nosotros, digamos, obviamente, ¿no? Es decir, no teníamos fondos, el municipio no nos brindaba nada. 22 años. Teníamos, claro, solo locura. Teníamos que conseguir todo a través de pedirle a los distintos comercios, ¿no es cierto?, la actividad que estábamos realizando, que venía Borges. Entonces, qué sé yo, a una confitería le pedíamos masas como para o sándwich para hacer un break para que después le ofrecimos, ¿no? Es decir, obviamente, al cual vino y recuerdo que le preguntó a la hermana de qué color son las paredes. Y la hermana le dijo, son color rosa viejo. Y dijo, qué lindo título para un poema. Qué bárbaro. Increíble. Digamos, es decir, y es más, después de haber dado su charla, estuvo firmando libros que la gente había llevado, y nuestra revista, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho una revista con prólogo o algo. El que no tenía nada para firmar, digamos, le llevaba lo que tenía, porque quería llevarse ese recuerdo memorable. Y firmó hasta que ya no podía firmar más por sus fuerzas, porque ya, digamos, estaba muy deteriorada su salud, y dijo, ya no puedo más. Y obviamente todo el mundo lo entendió, lo aplaudió, y fue un momento inolvidable. Lo que habla de más allá de la humildad, sino la generosidad, ¿no? Que dudas. Tienen algunas personas que nos exceden y trascienden por eso, por su humildad y por su generosidad. Sí, antes de empezar el programa, algo que a mí me emocionó particularmente, José Luis nos mostró el programa de la actividad que hicieron con Borges, y realmente es impactante verlo, ¿no? José trajo su programa. Trajo sus pruebas. No, yo tengo fotos de ese momento, pero realmente como
estoy mudando, no las pude encontrar, realmente las tengo atesoradas. Sí. Es decir, todo lo que se hacía, es decir, a ver, se dibujaba y después se fotocopiaba, porque no había otra cosa. Entonces, nosotros pegábamos estos cartelitos en los postes de luz, en la calle, en las vidrieras, en los comercios, y digamos, para esa fecha en la cual se presentó, hacíamos distintas actividades, incluso pintores de la zona hicieron un mural en una de las plazas, ¿no? Es decir, que también lo pudimos gestionar a través de las diversas colaboraciones de los distintos comercios, ¿no? Es decir, porque no teníamos otra forma de poder sustentarlo. Movilizó la ciudad. Movilizó la ciudad. Lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo colaborativo. Eso estaba viendo, veo acá en el programa que fue el 18 de junio de algún año de los 80 y veía que fue en el marco de toda una jornada, ¿no? Desde las 10 de la mañana hubo toda una exposición, un festival, y el cierre fue la charla con Jorge Luis Borges, ¿no? Que como nuestras jornadas, sí, prácticamente. Así que qué linda experiencia. Sí, realmente inolvidable. Aparte, nosotros comenzamos a hacer ese tipo de actividades cuando en realidad nadie las hacía. Digamos, era todo muy a pulmón, ¿no? Es decir, nosotros no había redes sociales, nos enterábamos que de pronto había distintos artistas que hacían distintas disciplinas y los íbamos a ver a la casa de la misma forma que fuimos a ver a Borges y le decíamos, ¿querés exponer? Bueno, listo, sí, bárbaro. Bueno, habíamos hecho unos bastidores nosotros mismos en madera y eso lo poníamos en el lugar donde elegíamos hacer la exposición y cada artista traía sus obras y las exponía, digamos, y una jornada hermosa, ¿no? Es decir, y en esa sencillez el maestro ahí solito con su mesa, su sillita, exponiendo toda su sabiduría. Sí, no, él lo hizo digamos, era en distintos lugares, ¿no? Es decir, eso se hacía en la calle y lo de él lo hicimos obviamente en un lugar que es un centro cultural, es un lugar muy lindo, tiene un auditorio muy lindo. Pero no era el Teatro Colón, no era. Y era un Borges que ya era conocido en todo el mundo, aclamado en todas las universidades, que recorría Europa. Iba a Berazategui. Exacto. Y estaba estudiando ruso en el 82. Estaba estudiando ruso. Bueno, Borges, recuerdan ustedes que sus últimos meses los pasa en Ginebra. Y sabiendo que ya partía, le propone a María comenzar a estudiar japonés. Increíble. Y no consigue María un profesor de japonés en toda Ginebra. No, en braille en Borges no manejó nunca. Aprendió braille. Con lo cual, María, un tanto angustiada, lo único que consigue en Ginebra es un profesor de árabe. Y le propone que aprenda. Si quiere con árabe. Y Borges le dice, bueno, empecemos con el árabe. Qué bárbaro. Y ella le escribía en la palma de la mano la grafía para que pudiera sentir las letras. A un Borges que en pocos días más partía. Hasta último buscando. Hasta el último día buscando algo más. Qué bárbaro. Sí. Si yo no sé nada de Borges, recién me inicio en la literatura, ¿por dónde empezaría? Por El Hacedor. Por el libro El Hacedor. Sí. Bien. ¿Y para un adolescente? Para un adolescente, bueno, hay cuentos fantásticos que están salpicados en su obra. Los cuentos, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, El fin, La intrusa, el Evangelio según Marcos, pero El Hacedor reúne un montón de esos cuentos increíbles y poesía. Yo tengo un cuento muy pequeñito que me gustaría dejarles. Bueno. Si los tiempos nos ayudan. Sí. Que es un cuento que yo quiero muchísimo, me ha dado grandes satisfacciones. Yo lo he trabajado mucho, este cuento, con chicos de primaria. Ajá. Es un cuento del Hacedor.
Y es increíble cómo los chicos cierran el cuento. Si les parece, yo les leo el cuento y después les cuento. Vamos. ¿Qué decían los chicos? El cuento se llama El cautivo. En Junín o Tapalqué, refieren la historia, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres los buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes, que bien podía ser su hijo. Dieron por fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto, bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los 2 largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando era un chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día se fue a buscar su destino. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, a los padres y a la casa. ¿Qué responden los chicos? Mira, yo trabajé mucho tiempo en una escuela primaria, una escuela municipal, cerquita de lo que se conoce como la Villa Fraga, en Chacarita. Y uno de este cuento los movió mucho y le hicimos que los chicos escribieran el final. Todos reunían a los 4 padres. De una manera u otra, el indio volvía con sus padres indios y todos reunieron e hicieron una sola familia. Qué bárbaro. Maravilloso, ¿no? Qué enseñanza, cómo tenemos que aprender de los chicos. Siempre enseñan. Y esta cuestión de reunir pasado y futuro, sí, ¿no? De conciliar. Esta cosa tan de Borges, de unir, no separar. Bueno, la verdad que ha sido un programa de esos encantadores donde se nos va como agua, así entre los dedos el tiempo. Tenemos mucho por aprender. Les agradecemos a los dos su tiempo, el haber estado acá. Con Alicia vamos a seguir charlando. Tengo un aviso. Un aviso. Decinos. Bueno, quería comentarles que no somos el único programa que tiene bibliotecarios. Queríamos hacer una difusión del programa que tiene nuestro colega y amigo de Chaco, Ernesto Quirós. Bien. Hoy en FM 87.9 Radio Municipal a partir de las 20 horas. Entrevista a Juan Chico, investigador y escritor del pueblo Cuom, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto. Van a estar hablando de los derechos de los pueblos originarios, así que también se puede escuchar online a través de www.resistencia.gobar. Muy bien, así los bibliotecarios somos curiosos y activos. Y acá Alicia también tiene otro anuncio para hacer. Para celebrar el 24 de agosto los 120 años del natalicio de Borges, el espacio Borges de la Biblioteca Miguel Cané nos va a reunir a las 7 de la tarde para un encuentro con Borges. Recuerden, es Carlos Calvo 4329, es con entrada libre. Es un sábado. Un sábado
entrada libre, vamos a estar homenajeando a Borges, leyendo a Borges, Bueno. encontrándonos con él. Así que están todos invitados. Gracias. Y para escuchar un poquito más a Alicia, tenemos el viernes la posibilidad Sí, en el marco del... Avenida Córdoba 720, segundo piso, es el Salón Alfredo Poyat de ANSES. Los esperamos para hablar de Borges y Buenos Aires. Perfecto. Nos vamos, Juntos por tus Derechos se nos fue. Tenemos mucho para contarles. La semana que viene no se pierdan nuestro programa donde tendremos las conclusiones de nuestra jornada en Ushuaia, que estuvimos con Eugen la semana pasada, pero no queríamos perdernos esta oportunidad de charlar sobre Borges junto a ustedes y disfrutar de este momento. Nos encontramos el próximo miércoles en la BCN Radio. Esto fue Juntos por tus Derechos. Beso grande, Gustavo Fulco, fuerza y seguimos recuperándonos.